Si tu infancia o adolescencia transcurrió a finales de los 70, seguro que tienes grabada a fuego la imagen de Buck Rogers en el siglo XXV, con esas naves espaciales relucientes, el inolvidable Bidi Bidi del robot Twiki y, por supuesto, a Wilma Deering en ese traje de vuelo que marcó época. Pero hay un detalle fascinante que muchos desconocen. Esta serie espacial llegó a ser tan popular que logró destronar al mismísimo Doctor Who, superándolo en audiencia durante meses y humillando a la competencia británica. La producción se arriesgó tanto que introdujo a un vampiro espacial, el Bourbon, tan terrorífico que varias cadenas censuraron el episodio y por poco lanzan una serie de dibujos animados matutinos protagonizadas solo por Twiki. Lo que vamos a ver hoy no es simplemente un viaje nostálgico para recordar viejos tiempos frente al televisor. Prepárate para conocer la historia real, llena de drama tras bastidores, egos desmedidos y curiosidades innovadoras detrás de una de las aventuras de ciencia ficción más legendarias de la pantalla chica. Abróchate el cinturón, porque volvemos al futuro para descubrir 13 secretos oscuros y datos sorprendentes sobre Buck Rogers que probablemente jamás escuchaste. Para empezar, debes saber que el universo original de Buck Rogers no tenía nada de festivo. Era un entorno mucho más sombrío y desesperanzador. Cuando el personaje debutó en la novela corta Armageddon 2419 D.C., escrita por Philip Francis Nowlan en 1928, el protagonista no se parecía en nada al héroe simpático y bromista de la serie de 1979. El Buck original era un veterano endurecido de la Primera Guerra Mundial que despertaba en una Norteamérica del siglo XXV que había sido totalmente arrasada por la guerra. En esa versión, las ciudades no eran utopías brillantes, sino ruinas humeantes, donde los caudillos y señores de la guerra gobernaban con puño de hierro. Imagina una tierra tribal, fracturada y controlada por sindicatos criminales brutales, algo muy lejano a las impolutas ciudades protegidas por cúpulas como Nueva Chicago que vimos después. Buck no era un explorador espacial glamuroso, sino que se unía a una resistencia desesperada, utilizando rifles de cohetes y tácticas de guerrilla sucia para sobrevivir. La trama original narraba una guerra contra un imperio asiático, reflejando lo que hoy se entiende como una representación cargada de racismo y paranoia sobre el peligro amarillo. Este trasfondo racial y bélico hacía que el texto original fuera material radiactivo, demasiado polémico para ser adaptado fielmente en la televisión de la época. De hecho, los primeros bocetos de arte conceptual para el piloto de 1979 apuntaban a un estilo cyberpunk, con rascacielos derrumbados y desiertos radiactivos al estilo Mad Max. Sin embargo, los ejecutivos de Universal y la NBC entraron en pánico, temiendo que un tono tan lúgubre espantara a la audiencia familiar, así que decidieron apostar todo al encanto, las luces brillantes y la estética de ópera espacial con toques de música disco que estaba de moda. Esa decisión corporativa reescribió para siempre el legado de Buck, ya fuera para bien o para mal, transformando la crudeza en espectáculo. Hablemos ahora del reciclaje nivel experto de Glenn A. Larson. Buck Rogers, en el siglo XXV, fue básicamente un collage hecho con sobras de otras producciones, y eso no fue un accidente, sino una estrategia totalmente intencional. En los estudios Universal, la serie Battlestar Galactica acababa de ser cancelada, pero sus costosos sets, utilería y maquetas seguían ocupando espacio en los almacenes. En lugar de tirar todo ese dinero, los productores decidieron darles una nueva capa de pintura y lanzarlos directamente al siglo XXV para ahorrar costos. Si prestas atención, verás que el icónico vehículo Landram, los controles de las cabinas de los cazas y hasta la propia nave de Buck, la Ranger 3, eran piezas recicladas descaradamente de Galáctica. Incluso los cazas de la defensa terrana provenían de diseños que el legendario Ralph McQuarrie había hecho para las Vipers coloniales y que habían sido descartados. Y para colmo, la brillante ciudad futurista de la Tierra que nos maravillaba no era un set de ciencia ficción construido para la ocasión. Eran filmaciones reales de los pabellones de la Expo 67 en Montreal y del interior del Hotel Bonaventure en el centro de Los Ángeles. Todo fue grabado con ángulos ingeniosos y mejorado con pinturas mate para engañar al ojo del espectador. Lo que en pantalla parecía futurismo de alto presupuesto, en realidad era puro ingenio visual para estirar cada dólar disponible.
Ahora hablemos del drama humano. Gilles Gerard, la estrella que paradójicamente odiaba su propio programa, tenía todo el porte del héroe espacial. Sonrisa perfecta, voz firme y presencia. Pero la persona real detrás del personaje de Buck Rogers chocó frontalmente y con dureza contra los productores, casi desde el primer día de rodaje. A Gerard le encantaba el tono más serio y dramático del episodio piloto, donde interpretaba a un astronauta fuera de su tiempo, enfrentando un futuro incierto y peligroso, pero cuando la serie semanal adoptó un enfoque mucho más ligero, cómico y casi infantil, se sintió profundamente frustrado y traicionado. Su descontento era tal que comenzó a reescribir escenas enteras en el set, pasando por encima de los guionistas. Se negaba rotundamente a decir líneas que consideraba ridículas y exigía que Buck tuviera siempre el protagonismo absoluto, muchas veces opacando a otros personajes, especialmente a Wilma Deering. La tensión en la sala de guionistas se volvió tan insoportable que era imposible trabajar en paz. La editora Ann Collins y el escritor Alan Brennert renunciaron a mitad de temporada hartos de los choques con Gerard, y en un punto, la cadena NBC amenazó con acciones legales si no dejaba de sabotear la producción. Tiempo después, el actor confesó a la revista Starlog que en aquel entonces esperaba con ansias que el programa no fuera renovado para ser libre. Irónicamente, la serie fue un éxito, se renovó, y sus conflictos personales se intensificaron aún más durante la segunda temporada. Detrás de ese héroe carismático que todos amaban, se escondía un actor profundamente amargado con el legado que estaba construyendo. Pasemos a la guerra de audiencias que avergonzó a Doctor Who. Cuando Buck Rogers en el siglo XXV se estrenó en la cadena ITV del Reino Unido, el 30 de agosto de 1980, se enfrentó a un titán intocable de la televisión británica. Aquella noche fatídica, Buck Rogers emitió un episodio doble especial titulado El planeta de las chicas esclavas. Mientras tanto, Doctor Who lanzaba su temporada 18 con el episodio La colmena del ocio, esperando dominar como siempre. El resultado fue una sorpresa total. Buck Rogers arrasó en los números, superando a Doctor Who durante 16 semanas consecutivas en el horario estelar de los sábados. La BBC, totalmente sorprendida por esta derrota ante una serie americana, intentó reaccionar moviendo a Doctor Who a un horario más temprano, de las 5:45. Lo pasaron a las 5:10 de la tarde, pero ni siquiera esa maniobra desesperada pudo detener el impulso imparable de la ITV. Al año siguiente, el Doctor tuvo que replantearse toda su estrategia frente a la invasión de la ciencia ficción estadounidense. Imaginen la conmoción absoluta en el Reino Unido cuando la BBC decidió desterrar al legendario Doctor Who de su trono sagrado de los sábados por la noche, relegándolo sin piedad a la programación de entre semana, una decisión que dejó a los fanáticos británicos totalmente boquiabiertos y furiosos. Durante ese breve periodo de caos televisivo, un intrépido héroe norteamericano, envuelto en una estética de música disco y trajes espaciales plateados, logró lo impensable: humillar en audiencia al mismísimo Señor del Tiempo. Aquello demostró al mundo que ni siquiera la amenaza mecánica de los Daleks podía competir contra el carisma de un disparo láser perfectamente ejecutado y el encanto descarado de los silbidos robóticos del pequeño Twiki. Pero detrás de las luces de neón, la realidad de Gil Gerard era desgarradora. Mientras su personaje, Buck Rogers, dominaba el cosmos en la pantalla, el actor se estaba desmoronando pieza por pieza cuando las cámaras dejaban de rodar. Convertirse en la cara visible de un éxito mundial colocó una carga insoportable sobre sus hombros, una presión tan inmensa que terminó por destruir su estabilidad emocional por completo. Gerard se vio atrapado en una espiral oscura de adicciones severas y un agotamiento mental paralizante, sumado a un cambio físico evidente con una ganancia de peso que le resultaba imposible ocultar durante el rodaje. No fue hasta muchos años después que tuvo el valor de confesar públicamente que vivía sumido en una depresión profunda y que recurría a sustancias ilícitas simplemente para poder soportar el estrés diario de la producción. Con una franqueza brutal, admitió tiempo después: era un hombre miserable en aquella época, y lamentablemente, mi dolor terminó contagiando y haciendo miserables a muchas de las personas que trabajaban conmigo. Aquellas peleas constantes que tenía con los guionistas no eran simples diferencias artísticas, sino los síntomas alarmantes de un hombre que estaba sufriendo un colapso personal en tiempo real.
El ambiente en el set era tan tenso que sus compañeros de reparto caminaban con pies de plomo a su alrededor, temerosos porque nunca sabían qué versión de Gil aparecería ese día en el estudio. De una forma trágica e irónica, su vida real comenzó a reflejar la de su personaje, un hombre que se sentía completamente perdido y fuera de lugar, como si no perteneciera a su propio tiempo. Estaba intentando desesperadamente encontrar un propósito y un sentido a su vida en un mundo que se le hacía cada vez más extraño y que ya no lograba comprender. Afortunadamente, una vez que el programa llegó a su fin, Gerard emprendió el camino más difícil de todos, un largo proceso de recuperación y sanación que recorrió con una valentía y humildad dignas de admiración. Ahora, hablemos de secretos de producción. La escena del dormitorio de Buck fue eliminada del corte final, y créanme, había una razón muy poderosa para que eso sucediera. Aunque parezca increíble hoy en día, la versión original para cines de Buck Rogers contenía una secuencia de cama bastante subida de tono y picante entre el héroe y la villana, la princesa Ardala. Aunque era una escena breve, era lo suficientemente sugerente como para dejar clarísimo que Buck había caído en la tentación y aceptado la propuesta indecente de la princesa enemiga. Sin embargo, para la transmisión en televisión, los ejecutivos de la NBC entraron en pánico y decidieron cortar esa parte por completo para no ofender a la audiencia familiar. Tenían un miedo real de que fuera demasiado provocadora para el horario estelar, y considerando que el vestuario de Ardala ya estaba al límite de la censura, no quisieron arriesgarse más. A pesar del corte, los fanáticos han debatido durante décadas sobre si Buck realmente traicionó a la Tierra entre las sábanas. Pero hablando de conflictos, Gil Gerard y Erin Gray no se dirigieron la palabra durante años. Cuando las cámaras rodaban, Gil Gerard y Erin Gray irradiaban una química explosiva, él como el piloto arrogante y ella como la coronel disciplinada, cuya mirada escondía un amor reprimido. Pero en cuanto el director gritaba "corten", esa chispa mágica se transformaba instantáneamente en una fricción personal insoportable entre los dos protagonistas. Gerard, frustrado porque sentía que la serie se volvía demasiado ligera y cómica, reescribía sus líneas sobre la marcha y exigía cambios que, intencionalmente o no, reducían la importancia del papel de Wilma Deering. Esto enfureció a Gray, quien defendía a capa y espada a su personaje como un símbolo del feminismo moderno, y sentía que la estaban marginando injustamente en su propio show. Los miembros del equipo técnico recuerdan silencios gélidos y muy tensos entre tomas. La propia Gray admitió más tarde que su relación era más un campo de batalla que una colaboración artística. Sus métodos de trabajo eran como el agua y el aceite. Gerard adoraba la improvisación y el caos creativo, mientras que Gray era metódica y se preparaba cada detalle al milímetro. La ruptura fue tan profunda que tras la cancelación de la serie, cortaron todo contacto y no volvieron a hablarse durante una gran cantidad de años. No fue hasta principios de la década del 2000, cuando los organizadores de convenciones insistieron en juntarlos en paneles, que se vieron obligados a interactuar y finalmente lograron reconciliarse. Hoy en día, es conmovedor verlos aparecer uno al lado del otro, riéndose a carcajadas de sus viejas disputas y de lo inmaduros que fueron en aquella época. Esa amistad reconstruida después de décadas de distancia y rencor se ha convertido en una de las historias de redención más queridas por los seguidores de la ciencia ficción. Es una reunión final digna de los propios Buck y Wilma. Pero el impacto de la serie fue tal que Buck Rogers inspiró el nombre de un programa real dentro de la NASA. Muy pocos héroes de la televisión logran saltar de la ficción para integrarse en el vocabulario técnico de la NASA, pero Buck Rogers lo consiguió a principios de los años 80. Durante las intensas sesiones de lluvia de ideas en el Centro Espacial Johnson, los ingenieros comenzaron a llamar cariñosamente Proyecto Buck a una iniciativa conceptual de recuperación orbital. El término era una referencia directa y abreviada a la trama central del programa, donde un astronauta perdido en el vacío despierta siglos después de su época. Aunque nunca llegó a ser un nombre oficial en los documentos, la expresión se popularizó rápidamente en las conversaciones de pasillo y en los memorandos internos de la agencia. Se convirtió en un símbolo de resiliencia y optimismo futurista, algo muy necesario tras la depresión anímica que siguió al final del período de las misiones Apolo.
Algunos de esos ingenieros confesaron tiempo después que la serie fue la chispa que reavivó su asombro infantil y su pasión por explorar más allá de la Tierra. Puede que su visión de portales estelares y viajes criogénicos pareciera una fantasía barata de revista pulp para el público general, pero para los expertos, reflejaba la obsesión real y tangible de la NASA por la supervivencia a largo plazo, la recuperación de activos y la ingeniosidad humana. Incluso muchos años después de su cancelación, el espíritu de Buck Rogers seguía orbitando en la mente de aquellos hombres y mujeres que literalmente trabajaban para alcanzar las estrellas. Pero no todo fue ciencia y admiración. El programa también enfrentó problemas legales y fue demandado por ser considerado, increíblemente, demasiado sexy. Cuando Buck Rogers, en el siglo XXV, entró en sindicación en el año 1980, la polémica no surgió por las invasiones alienígenas ni la violencia. El verdadero escándalo que indignó a ciertos sectores fueron los vestuarios, considerados excesivamente provocativos para la televisión de la época. Varias cadenas de televisión conservadoras en el sur de Estados Unidos se negaron rotundamente a retransmitir el piloto cinematográfico, alegando que contenía imágenes inmorales, los atuendos deslumbrantes y reveladores de la princesa Ardala, interpretada por Pamela Hensley, sumados a los sensuales créditos iniciales en cámara lenta, causaron furor. Y por si fuera poco, los uniformes ajustadísimos de Erin Gray generaron una avalancha de quejas formales por parte de grupos de padres preocupados por la moralidad. La situación escaló tanto que una filial local en el estado de Georgia no se anduvo con rodeos y decidió demandar directamente a la cadena NBC Universal. Su argumento era bastante fuerte, pues acusaban a la cadena de transmitir contenido que, según ellos, era totalmente inapropiado para que lo vieran las familias en horario estelar. Aunque el juez desestimó el caso casi de inmediato, el daño, o mejor dicho, el beneficio ya estaba hecho, porque los titulares explosivos captaron la atención de toda la nación, y los índices de audiencia subieron como la espuma. De repente, todos los adolescentes del país sintonizaban sus televisores, no tanto por la trama, sino por la curiosidad morbosa de ver cuál era ese gran escándalo del que todos hablaban. Ante la presión, la NBC optó por recortar silenciosamente algunos segundos de los planos más reveladores de la princesa Ardala en futuras transmisiones, pero la serie ya había aceptado su identidad como una mezcla entre Star Wars y la pista de baile de Estudio 54. Toda esta controversia sirvió para demostrar una vieja verdad de la industria. Incluso en el espacio exterior, el escándalo vende, y un poco de licra ajustada era el combustible perfecto para disparar los cohetes del rating. Y aquí va un dato curioso que quizás no conocían. Estuvimos a punto de tener una serie derivada protagonizada exclusivamente por Twiki. Para finales del año 1980, la fiebre por Buck Rogers era imparable y estaba literalmente en todas partes. Había figuras de acción en las estanterías, loncheras en las escuelas, rompecabezas en las mesas, y los ejecutivos de Universal, hambrientos de éxito, exigían mucho más contenido. Fue entonces cuando la división infantil del estudio puso sobre la mesa una propuesta para una serie animada de los sábados por la mañana que llevaría por título Twiki y Theopolis. Los guiones gráficos que se prepararon mostraban a nuestro pequeño robot favorito explorando la inmensidad de la galaxia, enseñando ciencia y valores morales a los niños, siempre acompañado por el Dr. Theopolis como su sabio mentor flotante. Incluso contactaron al legendario Mel Blanc, quien daba voz a Twiki, para que retomara su icónico papel, y varias cadenas de televisión mostraron un interés genuino en comprar el proyecto. De haberse realizado, este proyecto se habría adelantado por varios años a la famosa serie animada Droids de la franquicia de Star Wars. Sin embargo, cuando la segunda temporada de Buck Rogers comenzó a perder audiencia y la salud del querido Mel Blanc empezó a deteriorarse, el impulso para este spin-off se desvaneció tristemente. Todo el arte conceptual y los bocetos terminaron archivados en una caja oscura y nunca cobraron vida. Si se hubiera concretado, Twiki podría haber rivalizado con R2D2 y C3PO como el robot más famoso de los 80. Se imaginaba como un embajador simpático, lleno de bromas y con ese encanto del siglo XX, un personaje que habría tenido la misión de enseñar a los niños que la lógica fría y la lealtad inquebrantable
pueden convivir perfectamente con el buen humor y la risa. Cambiando de tono radicalmente, ¿sabían que el episodio del vampiro espacial estuvo a punto de ser censurado y prohibido? Transmitido originalmente en febrero de 1980, el capítulo titulado Space Vampire de la primera temporada sigue siendo, hasta hoy, una de las entregas más extrañas y polémicas de Buck Rogers en el siglo XXV. Tomando una inspiración muy libre de clásicos como Nosferatu y Salem's Lot, la historia nos presentó a Bourbon, un alienígena de aspecto esquelético y ojos brillantes, obsesionado con drenar la fuerza vital de sus víctimas. A diferencia del tono ligero y de aventuras que solía tener el programa habitualmente, este episodio decidió sumergirse sin salvavidas en el terror puro, llenando la pantalla de pasillos oscuros, susurros que helaban la sangre y una Wilma Deering poseída por una entidad maligna. El resultado fue inmediato. Las líneas telefónicas de la NBC colapsaron con quejas de padres furiosos, alegando que el episodio era demasiado intenso y les estaba provocando pesadillas horribles a sus hijos. La situación fue tal que en algunas regiones conservadoras del llamado cinturón bíblico, las estaciones locales se negaron rotundamente a retransmitirlo debido a su imaginería perturbadora. La propia actriz Erin Gray confesó tiempo después que ese fue el único capítulo que realmente logró inquietarla y asustarla durante todo el proceso de rodaje. Sin embargo, con el paso del tiempo, Space Vampire se transformó en un verdadero clásico de culto, demostrando que Buck Rogers tenía la capacidad de cruzar géneros y seguir fascinando a la audiencia. Hoy en día, en pleno 2026, lo recordamos como uno de los riesgos creativos más audaces y valientes que la serie se atrevió a tomar en su momento. Por otro lado, es fascinante notar cómo Buck Rogers predijo la existencia de los asistentes virtuales décadas antes de que Siri llegara a nuestras vidas. En una época donde las computadoras domésticas eran una rareza casi inexistente, Buck Rogers, en el siglo XXV, nos introdujo al inolvidable Dr. Theopolis. Se trataba de una inteligencia artificial con forma circular y luminosa, dotada de una voz serena y un banco de conocimientos que parecía prácticamente ilimitado. Generalmente colgado del cuello de Twiki como si fuera un medallón gigante de alta tecnología, Theo era capaz de interactuar con sistemas informáticos, aconsejar a líderes políticos, procesar emociones complejas y traducir lenguajes robóticos al instante. Era, en esencia, la primera versión de un asistente virtual portátil, y lo más importante, plenamente consciente de su entorno. Si lo analizamos en retrospectiva, el diseño y función de Theo fueron sorprendentemente proféticos para la tecnología que usamos hoy. Actualmente contamos con Siri, Alexa y la inteligencia de ChatGPT, pero es increíble pensar que el buen Theo ya hacía absolutamente todo eso hace más de 40 años. Allá por 1979, los guionistas tuvieron la visión de un futuro donde la inteligencia artificial no solo servía para calcular números, sino que colaboraba activamente. De hecho, en varios episodios, el Dr. Theopolis debatía sobre decisiones éticas complicadas, expresaba preocupaciones morales genuinas e incluso participaba activamente en la delicada diplomacia política interestelar. Este personaje llegó mucho antes que Ki-TT de El Auto Fantástico e incluso precedió al comandante Data de Star Trek, la nueva generación. Aunque visualmente pueda parecer primitivo bajo los estándares actuales, Theo fue una visión muy adelantada a su tiempo, una mente digital portátil mucho antes de que soñáramos con relojes inteligentes o asistentes de voz en nuestros bolsillos. Y hablando de sufrimiento por el arte, ¿sabían que la peluca de Hawk pesaba la increíble cantidad de más de 5 kilos? Cuando el actor Tom Christopher se unió al elenco de Buck Rogers en la segunda temporada para interpretar a Hawk, el último sobreviviente de una noble raza de alienígenas alados, sabía que el papel le exigiría una gran intensidad emocional. Lo que jamás se esperó fue la tremenda carga física que tendría que soportar cada día en el set de grabación. Su vestuario no solo incluía túnicas elaboradas y garras protésicas incómodas, sino que lo peor era un tocado emplumado con trenzas y cuentas pesadas que superaba las 12 libras de peso. Esa peluca era tan absurdamente pesada que Christopher se vio obligado a entrenar específicamente los músculos de su cuello para poder aguantar las largas horas de rodaje sin lesionarse. Como él mismo bromeó años después,
No necesitaba actuar ni caminar como un pájaro. El peso de esa cosa en mi cabeza me hacía moverme así de forma natural. Es impresionante pensar que todo el movimiento y la postura rígida del personaje se moldearon por completo a partir de esa carga física, sin mencionar que las sesiones de maquillaje le robaban más de 2 horas diarias. A pesar de que el disfraz era una auténtica pesadilla de incomodidad, Christopher se lanzó de cabeza al desafío y lo bordó. Gracias a su entrega, Hawk pasó de ser un simple personaje secundario a un ídolo absoluto de los fans, derrochando una elegancia estoica y una fuerza tranquila que lo hacían magnético en cada escena. Pero agárrense, porque la historia tiene más secretos. Un episodio que todos daban por muerto y enterrado resurgió mágicamente de las cenizas en el año 2017, dejando a todos boquiabiertos. Todo sucedió en 2017, cuando un superfanático de Buck Rogers estaba cazando tesoros en una venta de garaje en Pasadena y se topó con una joya perdida. Un guión intacto, pero nunca filmado, titulado The Machine Messiah. Se suponía que este material explosivo iba a formar parte de la segunda temporada, pero se quedó atrapado en el limbo de la producción, esperando a ser descubierto décadas después. La trama era sencillamente alucinante. Narraba la historia de un culto de fanáticos rebeldes de la inteligencia artificial que creían ciegamente que Hawk era la reencarnación viva de su dios digital profetizado. El guión no era nada superficial. Se adentraba en temas bastante densos sobre la identidad, el eterno debate de la programación frente al libre albedrío y esa frontera borrosa entre ser una máquina y ser una divinidad. Aunque lamentablemente nunca llegó al set de grabación, el documento era 100% legítimo y llevaba los nombres de los guionistas oficiales de la serie, lo que lo convierte en una pieza invaluable de historia televisiva. Además, el texto demostraba que los escritores entendían a la perfección la psicología de los personajes, capturando esa vibra de serenidad espiritual de Hawk que tanto nos fascinaba. Una vez confirmada su autenticidad, la comunidad de fans se puso las pilas, organizaron una lectura dramatizada con actores de voz voluntarios y la subieron a internet para el disfrute de todos los nostálgicos. Como era de esperarse, el video corrió como la pólvora y se hizo viral, reavivando la fiebre por todo ese potencial narrativo de Buck Rogers que tristemente nos perdimos. Ahora que conoces todos los trapos sucios, cuéntame, ¿qué fue lo que más te impactó de todo este chisme galáctico? ¿Fue la casi prohibición del vampiro del espacio o el dato ridículo de que la peluca de Hawk pesaba más que un casco espacial de verdad? Quiero leer tus opiniones en los comentarios. Y si el sonido del bidi bidi todavía retumba en tus sueños más extraños, revienta ese botón de like y comparte esto con tus amigos adictos a la ciencia ficción de la vieja escuela. No olvides suscribirte ahora mismo para seguir descubriendo las historias más ocultas y los secretos mejor guardados que las galaxias de la televisión tienen para ofrecer.